Nuestro Señor sea con ustedes. Vamos a orar. Buen Padre, venimos ante ti con agradecimiento porque los días pasan, las semanas pasan, todo pasa, Señor, pero tu palabra permanece. Tú estás con nosotros y esa es nuestra bendición, esa es nuestra alegría. Por eso venimos a ti con agradecimiento por esta semana que nos has dado, nos has ayudado, nos has provisto, has bendecido a nuestros familiares y nos has dado, Señor, la oportunidad de reunirnos aquí otra vez en tu nombre, porque estamos reunidos no por otro nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Gracias por Lourdes, gracias por Ivna, gracias por Eduardo, por Sandra, por Alexandra. Que no están, Señor, nosotros nos bendecimos y también que ahora estamos en el final de este periodo, tú nos bendigas, Señor, ya con el poder terminar tu palabra y aprender de ti. En Cristo Jesús te damos gracias, Dios, te bendecimos. Amén. Amén. Bien, como les decía, esta es la quinta clase. Nos quedan básicamente 2 clases más. La semana que viene no tenemos clase porque la iglesia tiene sus ocupaciones y vamos a darle el tiempo a las damas que se preparen para lo que tienen que hacer. Pero entonces nos estaríamos viendo, ¿qué fecha sería? Sería el 7, ¿no? El 7 o el 6 de diciembre. Sí, el 7, porque el 6 es mi cumpleaños. Ah, mira, Y es fiesta, es fiesta. ¿O sí? Porque es el día de la Constitución. Ah, correcto. Y luego está el día 7, que es sábado, que es el día de la hora, que es el día de la clase, que se puede hacer perfectamente, porque no tiene ningún problema. Y entonces el otro sería el 14. Y luego el domingo es también fiesta, aunque no sé cómo es el domingo, se celebra el lunes. Oh, qué bien. Bueno saberlo. El día de la Constitución aquí en Andalucía. O en España. Es que en España, completa, cuando una fiesta cae el domingo, se pasa el lunes. Perfecto. Para que no se quiere. Ok. Bien, entonces tenemos básicamente 2 semanas enfrente y vamos a terminar entonces esta semana el 4. La próxima semana va a ser en 2 semanas va a ser el 5 y terminamos nuestro primer practicum de estudio en la segunda semana de diciembre con el capítulo 6. Ya después estudiaremos si hay posibilidad de continuar con Romanos. Bien, como ustedes saben, yo soy de pequeños exámenes. Aquí le traje uno particular vamos a revisar la primera pregunta. La primera pregunta yo la leo y ustedes me dicen qué respondieron. Primero, en el capítulo 4, Pablo utiliza el ejemplo de Abraham para explicar la justificación por la fe. ¿Cierto o verdadero? De hecho, Pablo utiliza un ejemplo de lo que le pasó a Abraham en su experiencia con Dios y se adentró en detalles que son interesantes, esto lo vamos a ver. Así que Abraham es el ejemplo más importante que se utiliza para la justificación por la fe en este capítulo. La número 2, entonces es verdadero. Según Pablo, Abraham fue justificado por sus obras y no por su fe. ¿Cierto, no? Aunque los judíos dicen lo contrario. Los judíos dicen que toda la justificación que Abraham recibió fue porque era un hombre de buen proceder, de buen hacer. El ejemplo de sacrificar a su hijo, de dejar su tierra cuando Dios le pidió que lo hiciera, son obras que él hizo. Sí. Y defender a su hijo Lot, de un hombre justo, por obra, ¿no? Y los judíos dicen que sí, que fue por obra. Pero aquí el apóstol Pablo dice todo lo contrario, que fue primero por su fe. Y los judíos también mencionan la circuncisión, que lo vamos a estar viendo en detalle. Pablo afirma que la fe de Abraham le fue contada por justicia antes de que fue circuncidado. ¿Cierto? Verdadero. De hecho, este es uno de los argumentos que Pablo utiliza para decirle a los judíos, porque los judíos sabemos que hacen un peso grande en la circuncisión. La circuncisión para ellos es algo, digamos, una señal divina y de que ellos son el pueblo escogido por Dios. Y ellos dicen que, como Abraham fue circuncidado, él fue justificado. Y todo lo contrario. Sabemos que Abraham fue justificado antes aún de ser circuncidado, antes aún de recibir la promesa.
él fue justificado por su fe. ¿Okay? En el capítulo 4 sostiene que la promesa hecha a Abraham es solo para los judíos y no para los gentiles. Recordemos que los judíos recibieron todas las promesas de Dios. Entonces, la 4, ¿es cierta o es verdadera? Falso. Ok, ya casi me caen con mi comentario. Es falso, ¿no? Porque de hecho, la promesa que incluye, bendeciré a ti, ¿a quién? A todas las naciones. A todas las naciones. Y los judíos entienden eso solamente para ellos. Es para mí la promesa y no es para nadie. Pero la Biblia, la promesa es para todas las naciones. De hecho, por eso estamos nosotros aquí, ¿no? 5. Pablo enseña que la bendición de la justificación es para todos los que creen, sin importar si son circuncidados o no. Chicos, eso es verdadero. ¿Y tú? Correcto, ¿no? Tenemos el hecho de que la circuncisión no es una obra que te va a imputar justicia, es la única condición es el creer en Cristo. Aquí dice, Pablo enseña que la bendición de la justificación es para todos los que creen. 6. La fe de Abraham fue puesta a prueba cuando creyó que sería padre de muchas naciones, aún siendo de edad avanzada. Verdadero. Qué promesa, ¿no? Tú serás padre de naciones. Y el hombre tenía ya casi 100 años. ¡Wow! Ese es un reto a la fe. Ese es un reto a la esperanza, ¿no? Y yo creo que este hombre, su capacidad de creer es de admirar. Porque a veces nosotros creemos porque entendemos, porque leemos la Biblia y está allí. Bueno, la fe también viene de Dios, es un regalo de Dios. Amén. ¿Verdad? Pero a usted se le ha hecho promesas. Y usted dice, ¿qué promesa? Ya estoy muy viejo, O ya el tiempo se me pasó. Ya eso no es para mí, porque no creen en las promesas. No es que Dios está muy lejos y no me escucha. Yo he escuchado cristianos hablar así, con cosas que son sencillas. Pero encontramos a un hombre que Dios le prometió que va a ser padre de naciones, y él, estando en su edad, estando en su condición avanzada, lo creyó. El relato dice que tal vez fue Sara la que duró un poquito, y por eso Dios le cambió el nombre, pero Abraham creyó. Abraham, sí señor, si usted dice que iba a ser padre de naciones, yo voy a ser padre de naciones. Qué fe, ¿no? Qué esperanza, qué bonito. Es un reto de fe, de verdad. Según el capítulo 4, la ley de Moisés, estoy en la 7. Según el capítulo 4, la ley de Moisés es el medio por el cual se recibe la promesa de Dios. Falso. Falso, ¿no? La ley, lo único que tú vas a recibir por la ley de Moisés es la declaración inequívoca de que tú eres un pecador. Y que aparte quebrantas la ley. Para eso sirve la ley. Muy buena, muy útil. Porque si eso no sucediera, entonces la gente anduviera como quieren andar ahorita, negando el pecado. Y aunque ellos lo nieguen, aunque hagan lo que hagan y digan que no es pecado, ellos saben que la ley les dice que es pecado. No pueden atestiguar en contra de Dios. Porque hoy por hoy, yo creo que hasta la cultura china, la cultura mongola, ellos tienen conocimiento o han escuchado de los 10 mandamientos. La 8. Pablo menciona que la justicia de Dios se imputa a quienes creen como Abraham creyó. Repítela. Imputa. No sabe. Pablo menciona que la justicia de Dios se imputa, se cede, se da, se declara. Entonces es verdadero. ¿Cierto? ¿No? Iba, porque pensaste que era falso. ¿Sabes? Yo también puse falso porque no estaba imputar. Es que para mí la palabra imputar es como culpar a alguien. Okay. Ese es inculpar. Imputar es, básicamente es dar a alguien una condición. ¿Ok? Ya, vale. Dar a alguien una condición. Entonces, no, ya la fallamos. Imputar, dar a alguien una condición.
La 9. La fe de Abraham sirve de ejemplo para todos los que posteriormente creerán en Dios según Pablo. Un ejemplo del cual estamos hablando. En la 10, el capítulo termina hablando de la resurrección de Jesús como parte fundamental de nuestra justificación. Perfecto. Sencillo. Son conceptos básicos que hemos estado dominando y bueno, hoy vamos brevemente a hacer un exploso del resumen de los capítulos que hemos visto hasta ahora, también el capítulo 4. Recordemos brevemente la introducción. Yo creo que el hecho más importante que podemos recordar de la introducción cuando tuvimos la clase es que la iglesia de Roma era una iglesia conformada por judíos y por cristianos, por gentiles, que se habían ambos convertidos al Señor. Que cuando hay, no tanto ahorita, porque ahorita en cierto sentido nosotros tenemos más aceptación a las personas, el evangelio está como más aceptado de nosotros, y cuando vemos a alguien que es de África, o a alguien que es de Colombia, o un portugués, otro europeo, nos sentimos como hermanos, porque lo que nos une es la fe. Yo estaba en varias iglesias, me encontré con gente de África, con gente de Rusia, de Estados Unidos. En la iglesia, como hay mucha gente de fuera, va a pasar por aquí. Sí. Gente, bueno, en la anterior que yo estuve, también pasaba lo mismo, venía gente de muchos sitios y nos sentíamos como que no teníamos ninguna diferencia. No, como que no había barrera. De verdad, uno habla con las personas visito una iglesia, ¿de de África? Y no hay barreras. ¿Por qué? Porque estamos unidos en la fe. En la iglesia de Roma no estaba pasando esto. Esta iglesia de la cual nos estamos refiriendo, tenía ese problema asentado, porque los judíos, que tenían una tradición, fuerte tradición, de la ley, de la circuncisión, de Moisés, eran cristianos, eran hermanos, pero a ellos les estaba costando entender que en la fe cristiana, no que eso no importaba, no de despreciarlo, sino que lo importante es Cristo y la fe en Cristo. Ellos tenían ese problema para entender. Ellos cargaban la circuncisión en sí, ellos cargaban la ley, la Torá, la sinagoga. Iglesia, ¿qué iglesia? No, vamos a la sinagoga. No es la iglesia ahora. Todos estos conflictos causaban fricción con los cristianos gentiles, que no tenían ningún trasfondo judío, que eran gente que conoció a Cristo, que aman a Cristo, que sabían que tenían que servir al Señor y se encontraban con este grupo. Bueno, sale el hermano Pablo y nos da esta carta indicando qué es lo importante y qué es lo no importante. De hecho, el primer capítulo, él habla de lo que se trata en nuestra vida como cristianos. El poder del Evangelio. Es el poder de Jesucristo. Es el poder del Evangelio que no es de hombre. Aunque lo quieran vestir de hombre, aunque lo quieran vestir de filosofía, el Evangelio no es de hombre, no es de religión, no es de concilio, no es de nadie, solamente que viene del corazón de Dios. Que viene de Dios para nosotros. O sea, que en el corazón de Dios, Él quiere que tú entiendas el Evangelio. Y no solamente tú, nosotros, que el mundo lo haga. Y que es poder de Dios, ¿verdad? Poder para salvar. ¿Qué poder tiene el mundo para salvar? El mundo tiene poder tal vez para darte un buen consejo psicológico, para llevarte al psiquiatra. Tal vez tenemos que recordar que también tiene el poder, porque lo he visto, para sacar a gente del alcohólicos anónimos, para sacar de las drogas. Lo hacen. Ellos pueden hacerlo, porque Dios le ha dado la habilidad al hombre de hacerlo. Hay organizaciones muy buenas que lo hacen, pero ellos no tienen poder para salvar. No tienen poder para cambiar vidas. No tienen poder para limpiar completamente un fumador. Porque yo conocí a mi hermana, ¿no? No. Mi hermana que es un alto moreno que viene a la iglesia, no tiene todo los domingos, porque él a veces tiene y a veces no. Pero si no lo conoces tampoco. Pero está bien, te puedo compartir. Te lo digo porque es que él es un ejemplo del poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque él entró en el centro de un pastor y cuando entró allí en ese centro, él me explicó, y le digo, ¿qué te pasó a ti? ¿Tú cómo cambiaste? Porque yo cuando fui a verlo, mi hermano estaba totalmente cambiado.
Mi hermano dice, un gamberro de estar a punto de morir de una sobredosis, que estaba ya hecho polvo, resulta que me lo encuentro que es otro. Y no había pasado años, sino unos cuantos meses. Entonces yo un día le pregunté por curiosidad, y él me dijo que cuando él llegó allí, le dijo a Dios, habló con Dios, cosa que él no era muy creyente. Y le dice que le dijo, si tú has cambiado a esta gente, si tú es verdad que existe y has cambiado a esta gente, cámbiame a mí. Qué bien. Y Dios lo cambió. Claro. Lo cambió de tirón. Mi hermana no tuvo que pasar un tiempo, sino que enseguida. Sí. Esos cambios que solo produce el poder del Evangelio. Ajá. Que viene de Dios. Que viene de Dios con Jesucristo. Sí. Que Jesucristo opera y hace milagros. Los milagros que nosotros hemos escuchado, de cómo vidas han sido transformadas, son el ejemplo que nos da Lourdes, el ejemplo que también podemos ver en nuestras propias vidas. Porque no es un cambio así que éramos malos, pero Dios nos ha cambiado y nos ha dado la salvación. Es poder para perdonar, para transformar, perdón para darnos esperanza en un mundo que cada día está más corrompido. Capítulo 1 entonces habla de este poder del Evangelio y también habla de otra cosa importante, la culpabilidad del hombre. En el capítulo 1 vemos que el apóstol Pablo entra en detalle por las razones por las cuales el hombre es culpable, se apartaron de Dios, no le dieron agradecimiento, no le dieron gloria. ¿Y cómo terminaron? Terminaron apartados de Dios, adorando a las criaturas antes que el Creador. Terminaron gnósticos, ateos, idólatras, que es lo que tenemos en la sociedad actual. Gente que niega a Dios, gente que tú mencionas a Dios y dice, ¿de qué estás hablando? Gente que tú le preguntas sobre Dios y algunos dicen, ay sí, Diosito, pero hasta allí. Pero no tienen una vida entregada a Dios. Este es el mundo en que vivimos. Gentiles apartados de Dios por decisión propia. No porque no hayan escuchado de Dios, porque la naturaleza habla de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia. La palabra anunciar aquí es declarar, proclamar que el hombre lo quiere ignorar, que el hombre lo quiera dejar de lado. Es su decisión. El hombre está sin Dios por su propia decisión. Capítulo 2. Introducimos la culpabilidad ¿a quién? A aquellos moralistas, aquellos altos moralistas educados, formados de la alta sociedad, que decían, yo no soy de ese nivel de pecado, pero el apóstol Pablo dice que hacen lo mismo. Su moral es insuficiente. Los estoicos, como les mencionaba, era gente que tiene principios, que los lee y a mí hasta me gusta lo que dice. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Yo tengo una sobrina que dice que ella es estoica. Ah, sí. Ha habido un resurgir de la filosofía estoica. Bueno, no, pero no se trata de que ella lleve eso a rajatabla, como de que ella se reúna y ella tenga... No. Solamente ella lo conoce. Simplemente ella se reconsidera que ella es una persona que acepta lo que cree cada uno y bien, vale, tú crees en esto, yo creo en lo otro y cada uno cree en lo que cree y ya está. Eso. Que eso sus hijos, ella los tiene acostumbrados a creer en lo que quieran. A punto estuvo su hija, que su hija, debido, no fue por ella, sino fue, supongo que por sus abuelas, porque las dos abuelas son católicas, bueno, católicas, como son los católicos, algunos católicos, y fue la comunión. Pero yo no lo entendía, yo eso no lo entendía, nunca lo entendí. Claro. Me pareció un asunto, porque yo decía, si tú quieres lo mejor para tus hijos y tú crees en algo, eso es lo que tienes que enseñarles. Claro, eso yo creo que se le ha robado a los padres y se les acusa a los padres muchas veces de adoctrinar a los niños y por ellos asumen esa posición, que crean lo que ellos quieren, pero no, al niño hay que disciplinarlo, al niño hay que enseñarle lo bueno, por supuesto, porque si no lo hacen los padres, ¿quién lo hace? El sistema educativo, la sociedad, no, ¿verdad? Y lo que le van a enseñar a esta gente no es muy bueno, lamentablemente.
Entonces teníamos a esta gente también de los filósofos de la alta clase que se creían superiores y juzgaban al resto y decían, yo soy mejor, pero el apóstol Pablo dice, ustedes hacen lo mismo, son iguales. Y después introduce también a los judíos. El aparataje judío, el aparataje religioso judío era sencillo. Y otra cosa es que entender a los judíos. Sí. Hay que entenderlo porque escuchen. Hay que, perdón, Lourdes, ellos vieron a Dios en el desierto, literalmente. ¿Cómo? Vieron a Dios en el desierto. Ellos vieron, sí. Ellos vieron truenos, ellos vieron relámpagos, ellos escucharon las trompetas de ángeles. Ellos tenían a Abraham, tenían a Moisés, tenían la ley escrita por el dedo de Dios. Entonces, bueno, yo no diría que hay que entenderlos, pero también hay que ver el trasfondo de donde ellos vienen. Y con toda esa ley, ellos crearon toda una religión moral donde ellos se consideraban lamentablemente mejor que el resto. Ellos decían a los gentiles, para los romanos, los griegos, si tú no eras judío, tú eras un perro inmundo. Y hasta el día de hoy hay muchos círculos de judíos, ortodoxos y no ortodoxos, que consideran a los gentiles como perros. Entonces, bueno, y el apóstol Pablo los trae, y ¿sabe qué les dice? Ustedes son culpables también. Entonces, en el capítulo 2 es la culpabilidad del hombre. Y en el capítulo 3, ya para hacer un resumen más directo, en el capítulo 3, el apóstol Pablo termina refiriéndose a los salmos, a las escrituras, para englobar el pecado de todos, tanto gentiles como judíos. Y dice, no hay ninguno que busque de Dios. Todos se han apartado. No hay quien se desviaron. También, ¿qué dice? Se hicieron inútiles. Y ahí está incluido todo el mundo. Y cuando habla la palabra inútil, estaba leyendo, la palabra inútil, bueno, una palabra fuerte, pero en el sentido de que el griego habla de una fruta podrida, que realmente una fruta podrida es inútil. Y usted tiene una manzana y tiene medio, usted no la bota, o tiene un mango, o tiene cualquier fruta que no sirva, ya no tiene su utilidad para el cual usted le recogió la compró. Igual el ser humano, cuando el ser humano entra en pecado, cae por rebelión ante Dios, se hizo una fruta corrompida que ya no sirve. Aunque el hombre diga lo contrario, aunque el hombre quiera en sus propias maneras tratar de buscar una razón para ser bueno, para hacer buenas obras, para crear organizaciones que ayuden a los niños, a los desvalidos, a las organizaciones que van en contra de la guerra, que quieren salvar a la sociedad, que quieren hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Han escuchado ustedes esto, no? Vamos a hacer de este mundo un mundo mejor, con una mejor manera de vida. Sale entonces el comunismo diciendo que justicia para todos, igualdad para todos. O sale el capitalismo diciendo que no, que el capital es lo importante, que crea riqueza y prosperidad. El hombre intenta, mediante el psicoanálisis, la psicología, la automeditación, hacerse una mejor persona, un mejor individuo. Queremos mejores sociedades. ¿Pero saben qué? Están podridos. No importa el intento que el hombre haga, cada día se va a separar más de Dios. Está podrido, ¿por qué? Por su pecado. Por su pecado que le aleja de Dios. Porque aunque tú no lo creas, nosotros fuimos creados. El único propósito por el cual nosotros fuimos creados es para tener comunión con Dios. Amén. Para estar con Él. Literalmente, para que Él esté con nosotros. Nosotros no fuimos creados. Bueno, eventualmente Dios nos puso a gobernar el mundo, nos dio que domináramos el mar, que hiciéramos naciones, pero todo en la comunión con Él. Sabemos lo que sucedió. El hombre decidió voluntaria y decididamente pecar contra Dios. Y tenemos el relato de Adán y Eva como una referencia, nosotros como cristianos, del origen del pecado. Aunque el hombre en la sociedad secular, el hombre que no es cristiano, no reconoce ese relato, vive las consecuencias de ese pecado original. La gente vive en depresión, en angustia,
tienen todo el dinero. ¿Y saben qué? Quieren más dinero. Tienen toda la felicidad material. Y no es suficiente. Quieren más y siguen buscando y buscando y buscando. Y la sociedad está como está. Tenemos, mira, ahorita, hoy por hoy, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, tenemos las leyes políticas más justas y más propias para el ser humano. La pregunta es, ¿las utilizan? No las utilizan. Vemos injusticia a nivel político, vemos la corrupción. ¿Por qué? Porque no importa lo que el hombre intente. Todo lo que el hombre haga sin Dios es inútil, está podrido, sirve para nada. Nuestra vida, entonces, tiene que estar centrada en Jesucristo, en el propósito de nuestra vida. Capítulo 4. El apóstol Pablo, entonces, entra en el capítulo 4, haciéndole ver al hombre que quien quiera que sea, judío o gentil, es un pecador. Y los judíos insisten, el apóstol Pablo hace un acto de un hombre muy sabio, él escribe y él está presuponiendo lo que le van a responder. Los hermanitos de Roma, que eran judíos, que no se querían dejar de lado la religión judía, posiblemente le van a decir a Pablo, pero Abraham fue justificado por obras. Y entonces Pablo comienza la respuesta en el capítulo 4. En el capítulo 4, entonces vamos a encontrar a un apóstol Pablo que utiliza a dos personajes. El primero, Abraham, como lo sabemos. ¿Y cuál fue el segundo personaje que utilizó Abraham en esta exposición que él hace en el capítulo 4? Hubo otra persona o se refirió a lo que dijo la persona. ¿No se recuerdan? Uh-huh. Bienaventurado el hombre a quien Dios no le cuenta su pecado. ¿Quién dijo eso? Fue David. Eso. Este es el segundo ejemplo que utiliza Pablo para hablar de la justificación por gracia. A Pablo le pudieron haber dicho, Pablo, todo lo que tú estás diciendo es tu opinión. Tu capítulo 1 es experiencia tuya, es como tú acusas a los gentiles. Capítulo 2, Pablo, no nos está gustando cómo nos estás hablando a los judíos, vamos a respetar, Pablo, esa es tu opinión, lo que está diciendo la gente. Capítulo 3, Pablo, estás ofendiendo a todos y creo que te estás excediendo en tu opinión. ¿Y qué hace Pablo en el capítulo, parte del 3 y el 4? Le trae la Sagrada Escritura. Pablo dice, lo que yo estoy diciendo no es mi opinión. La Biblia dice, no hay ninguno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Esa es la Escritura. Dice, no es mi opinión. Capítulo 4, continúa. Pablo, entonces, como comienza el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Mira lo que están diciendo a Pablo. Esta pregunta retórica. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Entonces, Pablo, después que tú nos estás diciendo que ya la circuncisión lo va, que el judío no es justificado por ir a la sinagoga, Pablo, ¿cómo tú nos vas a decir que no somos justificados por oír la palabra en la sinagoga? Yo soy circuncidado y no estoy justificado. O sea, que ser judío no vale nada, entonces, Pablo. Es más, tú me estás diciendo que Abraham, entonces no tiene ninguna gran bendición, porque mire la pregunta que hace en el 4.1. ¿Qué pues halló nuestro padre Abraham? Los judíos cristianos de Roma le estaban exigiendo a Pablo una explicación con relación a Abraham. Entonces Abraham dice, ok, Pablo dice, bien, vamos a hablar de Abraham. Y dice la pregunta, ¿cómo dice? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Dos. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Perfecto. Aquí entonces está la exposición que le están haciendo los judíos, los cristianos judíos. Abraham, no te vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar de Pablo, estamos hablando de Abraham.
que es patriarca tuyo. Hay que respetarlo ahora, Pablo. Tú eres judío también, y tú sabes quién es Abraham. Él fue justificado por obras. Una concepción equivocada. Y el apóstol Pablo les dice, no. Abraham no fue justificado por sus obras. Porque ¿qué dice la Escritura? A partir de este punto, el apóstol Pablo utiliza no solo lo que el Señor le da, sino la Escritura también que le dio para demostrar su posición ante estos judíos, que ellos consideran la Escritura como máxima autoridad. Los judíos eso sí tienen ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces, el apóstol Pablo, a partir de aquí, comienza a hablarles de la autoridad de la Escritura. Y dice, como dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios. ¿Y qué? Y le fue contado por justicia. La Escritura es tan clara, es tan sencilla, hay que leerla. Los católicos tienen ese problema, en general. Y la gente en general, que quieren tener opiniones sobre la Biblia, simplemente es que no la leen. Los católicos, posiblemente, una noticia que me alegró mucho fue que quitaron a María como corredentora. O sea, que ya María no es redentora. Pero ¿en qué mente puedes tú decir que María es redentora? Y eso duró casi 10 siglos. Porque un poquito más. Yo diría que hasta unos 15 siglos duró. Desde el 500, cuando comenzó la idolatría a María, que la declararon redentora, duró hasta hace 3 semanas. Porque alguien no había leído la Escritura dentro de los papas, sacerdotes, cardenales, curas. Por Dios, lee la Biblia. Y no hay problema con nadie. Solo lee la Biblia. Que el único redentor, el único que sabe es Jesucristo. Tú no tienes que ponerle a nadie al lado. Eso es una herejía. Eso va en contra de la fe cristiana. Asimismo, sucedía con los judíos. Ellos justificaban a Abraham como un hombre que obtuvo la justicia por Dios por obras. Cuando en Génesis, está en Génesis, esa escritura que Pablo nos da está en Génesis. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No dice y sacrificó a Abraham a su hijo y le fue contado por justicia. Y Abraham se fue de la tierra donde estaba a una tierra desconocida y ese viaje le hizo justificado por fe. Fue justificado por fe, no lo dice. Entonces tienen a Abraham en un pedestal casi hasta idolátrico, los judíos. Porque para ellos Abraham no cometió ningún pecado. Y sabemos que Abraham sí cometió pecado. Hasta mintió, ¿no? El hombre era muy fuerte, fue a guerrear, el hombre era un hombre de negocio, los reyes lo querían, pero como siempre, Sara parece que era muy bonita y a él le daba miedo de que lo mataran. Entonces le dijo a Sara, cualquier cosa, nos estamos casados, no hay eso. Te vas y ya, bueno, que no me maten a mí, que te lleven. Y hubo un rey que le reclamó, ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Cómo tú vas a decir que esta es tu hermana siendo tu esposa? Yo casi la toco y la maldición de Dios hubiera venido sobre mí, porque tú eres un hombre de Dios, eres un profeta. Y Abraham cayó en ese pecado. Bueno, los judíos no cuentan eso, Abraham era perfecto, pero la Biblia no. La Biblia es transparente y es clara en su posición que si tú pecas, tú peques. Si no pecaste, no pecaste. Y es la dimensión bíblica, ¿no? Y así hoy por hoy nosotros tenemos que reconocer, ser honestos, que no somos perfectos, aunque justificados por Jesucristo. El versículo 3 y 4, ¿qué dice? Aquí dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Pues ya Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Eso es el capítulo 4. El versículo 4, ya hasta el 5. 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ok, aquí tenemos entonces que el apóstol, una vez que establece que es la escritura
que dice que Jesucristo es justificado, que Abraham es justificado por la fe, y es la Escritura que lo dice, no es su opinión, no es un consenso, no, es la Escritura. Y la Escritura es la palabra de Dios. Dios, entonces tenemos en el corazón de Dios, estamos en la mente de Dios cuando estamos en la Escritura. Dios siempre quiso justificar a Abraham por su fe. Dios buscó un hombre para darle justicia al hombre. Qué bonito, ¿no? Dios buscó entre todos los hombres, como lo hizo con Noé, y vio Dios que Noé era un hombre justo, y por ello salvó al mundo. Y Dios siempre está buscando a alguien que tenga fe. Y encontró en ese tiempo a Abraham, un hombre con un corazón inclinado hacia Dios, con un hombre dispuesto a tener fe hacia Dios, con un Dios que no cuestionaba a Dios. Yo creo que esta es una enseñanza que tenemos que tener nosotros. A veces no entendemos nuestras circunstancias, a veces tenemos problemas, tenemos situaciones que nos agobian, tenemos cosas que, pero ¿qué pasa? Bueno, el llamado es: no desconfíes ni dudes de Dios. Mantengamos nuestra fe sin fluctuar, porque la fe, ¿sabes qué? Es lo que Dios está buscando. Es lo que Dios está buscando en ti. Porque Él se agrada. Dice, sin la fe es imposible agradar. Qué bonito, ¿no? A veces queremos agradar a Dios con nuestras obras. A veces queremos agradar a Dios con nuestras palabras, con lo que hacemos por nosotros, por nuestra religión, por nuestras costumbres, tradiciones. Queremos agradar a Dios por muchas maneras y no tenemos fe. Y algo busca Dios para agradarse de ti. Fe en su Hijo Jesucristo. Amén. No es que no vas a hacer otras cosas, porque se le hace por amor, pero lo primero que Dios ve en nosotros es esa fe de agradar. Entonces, el versículo, como estamos diciendo, del 4 al 5, habla el apóstol entre la diferencia que hay entre lo que es gracia y lo que es salario, ¿verdad? Usted ha trabajado en su vida y usted dice, ¿qué dice usted? Yo no trabajo de gratis, ¿cierto? Cuando usted trabaja y espera una remuneración. Y si usted está haciendo algo de trabajo y no va a recibir paga, usted está consciente que es una obra caritativa, ¿verdad? Si la iglesia necesita que se limpie, usted se ofrece, usted no va a esperar los 10 euros por hora. Usted viene aquí con un acto voluntario y da su servicio a la iglesia. No espera que le retribuyan, ¿cierto? Si usted va a su trabajo, se despierta a las 6 de la mañana, se presenta a las 7, a las 3, usted está esperando el cheque. Usted no está esperando que, ¿entiende? Eso no es gracia. El apóstol utiliza esta figura entre los versículos 4 y 5 para decir que la gracia de Dios es la que justifica al hombre. Que tu trabajo, que tus obras son completamente innecesarias ante Dios. No te vas a justificar. ¿Por qué? Porque ¿qué esperarías tú? Un pago, una recompensa, y jactarte. Mi cheque es de tantos euros, 3.000 euros, y se lo dicen a los compañeros. Te jactas porque yo tengo más, porque yo soy aquí el que más, ¿verdad? Jactarse. Bueno, estás en tu derecho. Si tú estudiaste, estás en tu posición de tener una posición de líder o una buena posición, un buen trabajo, estás en tu completo derecho de jactarte. Si ganas los 3.000 o 4.000 euros, muy bien. Si ganas 1.000 euritos, un sacrificio, dices, ¿tú qué dices? Cuando ganas 1.000 euritos, estos 1.000 euritos me los gané yo trabajando. Y ahí está la jactancia, en pleno derecho. El que trabaja tiene derecho a que se le pague y a jactarse también. Yo no falto ningún día de mi trabajo. Está muy bien. Denle un bono al hombre, porque se está jactando y es merecido. Mas no en la gracia de Dios, mas no en frente de Dios. Por eso el versículo dice, el versículo 2, ¿cómo lo dice? El 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse. Pero no para Dios, exacto. Con Dios. Entonces, el apóstol Pablo les está cediendo a ellos un hecho. Ok,
Ustedes creen que Abraham se justificó por las obras. ¿Saben qué? El hombre merece mérito, tiene mérito, pero no ante Dios. Nosotros podemos tener mérito ante los hombres. Y yo creo que es la religión del hombre. La religión del hombre, ¿a quién aplaude? Al que hace el bien, a los que son devotos, a los que hacen sacrificios, el Dalai Lama, que va por ahí dando conferencias, porque el hombre es bueno y ayuda, la María Teresa de Calcuta, ella tiene todo su crédito en el mundo. La admiran, la quieren y la aplauden, ¿verdad? Cualquiera que en algo bueno, el mundo lo reconoce. Es como Jesucristo los dijo, ya tienen su recompensa. El mundo recompensa también, no hay que negarlo. Y es lo que el apóstol Pablo dice allí. Si le es justificado por las obras, ¿sabes qué? Muy bien, Abraham, también. Pero no ante Dios. Ante Dios Abraham no tenía absolutamente de gloriarse. Y en la gracia nuestra, tampoco. Tú no vas a llegar al cielo diciendo que fue porque tú orabas, o porque tú ibas al culto, o porque tú ayudabas a tu hermana y a tu hermano, o porque le prestaste dinero, Señor, y nunca me lo pagaron. Pero ¿sabes qué? Yo nunca lo cobré. Qué bueno soy yo. ¿Verdad? Obras. Tú no vas a llegar al cielo diciendo eso. Ah, es que no me casé y nunca toqué mujer. Yo soy de los escogidos. Esa obra no te sirve para nada. ¿No? No te vas a presentar al cielo. Ante el cielo nos presentamos de rodillas dando gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. De lo contrario, no vamos a llegar a ese lugar que Dios quiere que lleguemos. El versículo del 6 al 8 es el otro personaje que utiliza el apóstol Pablo para insistir en su posición de gracia. Ya habló de Abraham, dijo, Abraham fue justificado por la fe. Ahora también dice, David confirma la justificación por gracia. Dice el versículo 6 y 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón el cual el Señor no inculpa de pecado. David, casi 800 años antes de Cristo. Este es un protoevangelio, una protogracia. Dios ya la tiene en el corazón desde hace mucho. Dios quiere dar su gracia. Y David dice, bienaventurado, bendito, feliz, dichoso el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. O sea que hay un tipo de hombre que peca, pero Dios no le inculpa de pecado. ¿Y quién es ese hombre? A mí lo está diciendo. Dice, bienaventurado es aquel hombre al cual peca, porque si no pecara, Dios no le inculparía de pecado, ¿cierto? Es un pecador. Pero Dios le da la bienaventuranza, la bendición, la gracia. Alguien decía que bienaventurado significa ser 3 veces felices, ser dichoso, tener ventura, tener todo. Bienaventurado aquel que no le hace falta nada, que lo tiene todo. Bueno, qué gracia es eso. Eso es un paralelo con el amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios nos hace a nosotros bienaventurados. ¿Por qué? Porque Dios no te inculpa de pecado. Pero ese bienaventurado que David dice, también porque es bienaventurado. Y vamos a entenderlo un poco. ¿Por qué es bienaventurado? Porque él camina con Dios. Porque él está con Dios. Y lo mejor, Dios está con ese hombre. Eso es lo que hace el bienaventurado a esta persona. No tanto que Dios no mire su pecado, porque Dios mira el pecado. Dios no ignora tu pecado, pero te inculpa. Es decir, no te pone culpa a él. Pero lo importante de eso no es eso. Lo importante de eso es que Dios está con ese hombre. ¿Saben qué? Ese hombre está con Dios. Eso parece la vida cristiana, ¿no? La vida cristiana de fe. Entonces, ¿quién es ese hombre? Es el hombre que ha nacido de nuevo. Es el hombre que está en Jesucristo.
Este salmo, creo que el Salmo 32, fue escrito por David. David yo creo que estaba lleno completo del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, y da esa gran bienaventuranza para nosotros. ¿Por qué digo que la bienaventuranza va más allá de ser inculpado, sino de estar con Dios? Porque este hombre del cual está hablando David no es el hombre que dice, yo voy a hacer lo que yo quiera, porque Dios no me va a inculpar. Ese no es ese hombre. Ese no es el hombre que dice, yo puedo hacer ahora en la gracia lo que yo quiera. Voy a pecar, puedo fumar, puedo emborracharme, Dios me perdona. Ese no es ese hombre. Eso es un sinvergüenza. Eso es un sinvergüenza que se está engañando a sí mismo. Porque el apóstol dice, no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras en una carne, muerte. Y si siembras en un espíritu, vida. ¿Y por qué digo esto? Porque esta bienaventuranza también es una bienaventuranza con Dios. Y lamentablemente hoy día hay gente que vive de esa manera, lo que llaman la supergracia. La supergracia fue muy famosa en Venezuela, no sé si aquí en España se hizo, que gente que decía eso, tú estás perdonado, vive tu vida, Dios no te va a inculpar, haz lo que tú quieras. Marino. Exacto. En Estados Unidos también, muy gente que los viernes, los sábados de discoteca y los domingos con su trajecito, con su corbata en la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen la libertad de hacer todo. Ese no es el hombre bienaventurado. El bienaventurado es el que vive, Señor, yo no quiero pecar contra ti, Padre. Ayúdame, Señor. El Salmo 51, ¿verdad? Que dice, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón recto. Señor, o también como dice David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El hombre bienaventurado no quiere pecar contra Dios. Esa es la bienaventuranza del que no es culpable. ¿Ven la diferencia, no? Entonces, bueno, aquí el apóstol Pablo trae a David, que también es una figura judía, máxima figura para los judíos. Y les dice, hermanos judíos, miren lo que dice la palabra. David dice que hay un hombre al cual Dios justifica, al cual Dios le imputa no pecado o completa justicia a pesar de su pecado. Y el apóstol Pablo dice, más adelante, que dice la segunda parte, el 7-8, bueno, es el mismo, ¿no? Dios perdona y cubre el pecado y no toma en cuenta la maldad. Esto subraya la gracia y no los méritos. Me gusta la palabra que dice cubre el pecado. ¿Usted ha cubierto a alguien? ¿Ha cubierto a alguien en su vida? Le preguntaron, ¿dónde estaba esa persona? Bueno, yo creo que usted protege a la persona, ¿verdad? ¿Le ha pasado eso? Más que todos los hijos, ¿no? Dice, viene la policía, buscando al muchacho, señora, ¿dónde está su hijo? Y el hijo estaba en la cocina. No, él no está por aquí. De verdad, no está aquí, la policía se va. Ella encubrió a su hijo por amor. Hay madres que no, hay madres, venga, entren, agárrenlo y llévenselo para que aprenda. Hay otras que son así. Pero lo que quiero decir es que encubrir a alguien, protegerlo, eso es muy bonito. Porque tú muestras tu amor por esa persona. No estoy justificando que a veces se haga bien, que se haga mal, pero es el acto de cubrir. Bueno, ¿sabes qué? Dios te cubre a ti. Dios nos cubre. ¿Quién dice Apocalipsis que es el que nos acusa constantemente? No, te está acusando. Te está acusando constantemente ante Jesucristo. ¿Y qué hace Jesucristo? Intercede por nosotros. Lo que tú dices, no creo que lo que tú pienses, porque lo que pasa es que lo que tú piensas se refleja en lo que tú haces y en lo que tú dices. Y de allí Satanás se agarra. Porque no creo que Satanás lea tu pensamiento o tú tengas la capacidad de hacer eso. Pero él te manda el pensamiento y tú te dejaste guiar por el pensamiento, hiciste una acción o dijiste una palabra o cayó tu semblante con un sentimiento de tristeza, de soledad, de abandono, de cualquier esos sentimientos negativos que a veces te vienen, que te hacen caer el semblante. Entonces Satanás dice, mira, le mandé esa mala idea y mira la cara que tiene. Mira, Señor, eso es lo que tú tienes ahí.
porque te está acusando. Constantemente, no soy yo que lo dice, la Biblia dice, constantemente nos está acusando ante el trono de Dios. Pero tenemos nosotros uno que intercede por nosotros, uno que está por nosotros y que nos protege, que nos cubre. Yo me imagino a Jesucristo diciendo, no, Satanás, no, él no está aquí, él no hizo eso. Pero si lo hizo, él está perdonado. Está encubriéndote. Y eso es lo bello de nuestro Señor. Por eso tenemos que permanecer en esta gracia. Ahora, todo lo contrario, si tú no estás en Cristo, ¿sabes qué está haciendo Dios? No está encubriendo tus pecados. Los está notando uno por uno. Hasta los secretos de tu corazón te los lleva anotado. Y ahí no hay nada encubierto. ¿Por qué? Porque no estás en Cristo. Qué bendición estar en Cristo, ¿no? Qué alegría. Okay. Vamos en la tercera parte, ya para casi terminar, del versículo 9 al 12. Entonces Pablo continúa con un tema también que es bastante delicado para los judíos, que es la circuncisión. Vamos a leer del 9 al 10. Cualquiera de ustedes que pueda leer. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Bien, con este argumento, el apóstol Pablo básicamente lo que está trayendo 3 puntos a colación. Primero menciona la circuncisión. Como les había mencionado antes, la circuncisión es un sello de identidad, digamos, religiosa, nacional del pueblo judío. Es algo que tú no le puedes quitar a un judío. Una práctica que Jesucristo mismo la experimentó como judío. Para aquellos que dicen que eso era palestino, no era palestino, era judío, un niño varón que a los 8 días de nacido lo llevaron al templo y lo circuncidaron. La circuncisión era parte de la identidad judía. Y el apóstol Pablo la trae aquí y dice, ok, hablemos de la circuncisión. ¿Cuándo recibió Abraham la justificación por fe? ¿Antes o después de la circuncisión? Los judíos sabían, cristianos, cuando hablo de judíos, de los judíos cristianos de Roma, sabían la respuesta. Fue justificado antes de la circuncisión. Entonces, el apóstol Pablo argumenta que entonces la circuncisión no tiene nada que ver y no está relacionada con que una persona sea justificada. Y lo deja claro, de manera contundente. En el versículo, él dice, Pablo pregunta si la bendición es solo para los circuncisos y si la circuncisión es un medio de justificación. En el versículo 10. Con esta pregunta trae un punto de unión aquí, porque la circuncisión estaba siendo un argumento de división en la iglesia. Pero es que tú no eres circuncidado. ¿Circuncidado qué es eso? Es los gentiles, los cristianos gentiles. Cuando hablo de que aquí estamos en la iglesia de Roma, circuncidado. Y hoy, y los Gálatas era terrible. Cuando nos vamos a los Gálatas, ustedes tienen que circuncidarse. ¿Cómo? Sí. Porque si no se circuncidan, no pertenece al pueblo de Dios. El problema en los Gálatas era terrible. El libro era peor que aquí, que en Roma. En Roma sí había diferencias, también había dudas, inquietudes, la cosa no estaba tan definida, pero en los Gálatas había un grupo que decía, de cristianos judíos, que decía, tú te tienes que circuncidar, porque si no, no perteneces ni a Cristo ni a su pueblo. Y el apóstol Pablo en Gálatas dice, no,
el circunciso y el circunciso ante Dios es lo mismo. La incircuncisión de nada aprovecha. Y es más, les dice, si ustedes van por la ley, han caído de la gracia. Eso está en Gálatas. Entonces, en los romanos está pensando este problema de división, que la circuncisión, algún grupo decía, mira, estos gentiles que están en la iglesia, ellos están circuncidados, hay que hacer algo con ellos. Vamos a decir que estaba en la fase de discusión. Pero llegó Pablo con esta enseñanza clara y dice, señores, la circuncisión no es primero necesaria para la justificación. ¿Por qué? Porque Abraham fue justificado antes de recibirla. Y ese es el primer argumento que él hace. Y el segundo, que la justificación no es solamente para los circuncidados, sino para los incircuncisos, ¿no? O los que suena mal, pero que no están circuncidados. Dice en el versículo el 11, ¿no? ¿Qué dice el 11, Ima? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Exactamente. La justicia dice que ya tenía por fe. Inicialmente, entonces, queda claro que la justicia se le atribuye a Abraham por la fe y no porque estaba circuncidado. Entonces, aquí el apóstol Pablo trae claramente el hecho de que la circuncisión, aparte de no ser un medio de justificación, no es un medio selectivo de Dios, sino que miren lo que dice que es una señal. Dios utilizó la circuncisión, porque la circuncisión es real. La circuncisión Dios se la dio a Abraham y a toda su descendencia. Pero como señal, en nuestros días lo podemos hacer paralelo ¿a qué? Una señal de que tú eres cristiano, que confiesas públicamente, que lo haces una vez que has creído en Cristo. ¿Cómo se llama él? El bautismo. El bautismo, sí. Porque el bautismo no te salva. No. Pero es una señal necesaria que tú le digas al mundo, yo muero para el mundo y vivo para Cristo. Que tú no estás bautizado, no puedes ser miembro de la iglesia. Doctrinas de hombre. Porque en una parte de la Biblia dice que tienes que ser bautizado para ser miembro de la iglesia. Requisitos de hombre, requisitos de iglesia. Ok, está bien. Pero la Biblia no lo dice. Es necesario que nosotros entendamos lo que dice la palabra y lo que dice las enseñanzas de los hombres. A veces los hombres tienen atributos, son líderes, inspirados por Dios, y los utiliza para dar ciertas enseñanzas, pero que no son. Hay otra cosa. Ajá. Ahora, pero sí. No, Dígame. Una de las cosas que yo siempre me di cuenta es que tú sabes que los católicos, pues yo soy católica, claro, antes que evangélica. Entonces, yo iba a la iglesia y dejé muy pronto de ir a la iglesia, la verdad, pero cuando iba, yo normalmente me confesaba, luego comulgaba y hacía el cuerpo de Cristo, que había que tomar aquello como intentando no romperlo, pero imposible, y masticarlo porque era el cuerpo de Cristo. Que aquello era como que Cristo había entrado en esa cosa. Y yo cuando leí, porque claro, después ya cuando fui evangélicas, leo que eso es, aunque lo dice el Señor, el Señor dice, haced esto en memoria de mí. Mm-hmm. Como memoria, porque un acto recordatorio. Exactamente, no se trata de que él está ahí, él lo hace, él dice, esto lo hago para que recordéis que yo morí y derramé mi sangre por vosotros, pero no, y para que lo recordéis, para memoria, claro. No para que digáis que yo estoy ahí, ¿no? Lo que pasa es que leer la Escritura, estudiar la Escritura, sin el Espíritu Santo, lleva ese tipo de errores que cometen los católicos. Jesucristo se los dijo a los discípulos, a los judíos, les dijo, comed mi carne. El que no come mi carne
y el que no bebe mi sangre no tendrá la vida. Jesucristo está hablando de manera simbólica, que es la carne de Cristo, su sacrificio en la cruz. Y los judíos que no tienen el Espíritu Santo, que eran secularistas, este hombre está loco, quiere que comamos su carne y bebamos su sangre. Jesucristo estaba hablando de manera simbólica. Y aún lo acusaron. Y alguien dijo, palabra dura es esta. Algunos discípulos dijeron, no, este hombre está fuerte. Sí. Y se fueron. Comenzaron a ir discípulos de Jesús. Sí. Y entonces Jesucristo dijo, y se dirigió a los 12 y les dijo, ¿vosotros también queréis ir? No, Señor. Salió Pedro, tú tienes palabras que son vida. Jesucristo habló, coman mi carne y beban mi sangre, de manera simbólica. Martín Lutero también tuvo ese problema. Nuestro estimado hermano reformista, él no peleó esa doctrina católica. Él decía, los católicos creían en la transustanciación, que es lo que usted estaba diciendo. Sí, una palabra muy difícil. Sí, que es que el cuerpo de Cristo está literalmente allí. Martín Lutero se apartó un poquito, pero no peleó esa idea. Él habló de la consustanciación, que es difícil de definir. Ya. Yo la leí y yo dije, ¿qué está diciendo este hombre? Algo muy parecido a la ya se me fue la palabra, transustanciación. Muy parecida. Él no se alejó mucho. Él decía que sí, que el cuerpo estaba allí, pero con otro tipo de cosas. No batalló mucho esa doctrina. Hubo un teólogo suizo, Zwingli, creo que fue Zwingli, que dijo que no, que dice lo que decimos nosotros ahorita. Eso es simbólico. Y Martín Lutero se puso bravo con él y rompieron relaciones, porque Martín Lutero creía más en la transustanciación. Y Zwingli le decía, no, eso no es literal, eso es simbólico. Yo le agrego a Zwingli, aparte de que es simbólico, el hecho de que se lo compartiría a Martín Lutero y se lo enseñaría a los católicos. No es que Jesucristo esté en el pan, yo, loco, digo esto. No es que Jesucristo esté en la sangre. ¿Sabes qué? Cuando tú tomas la cena, Jesucristo está en ti. Eso es lo que yo le digo a los hermanos. Cristo está allí cuando tú haces memoria de Él. Y por supuesto, es simbólico. Tú no te estás comiendo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, la Santa Cena, igual que el bautismo, son símbolos, son señales de nuestra fe. Igual que la circuncisión. Yo me estaba preguntando por qué estaba... Pero este es el punto. La señal de la circuncisión es una señal que Dios le dio a Abraham, ciertamente, para que mostrara su hecho de haber sido justificado por fe. Como lo dice aquí, ¿verdad? Creo que en el versículo 12. El versículo dice, por eso Abraham era padre, no solo de los judíos, sino también de todos los que caminan en la misma fe o no circuncidados. Padre de naciones. Dios no envió a Abraham a circuncidar al mundo. Dios le dio a Abraham el ejemplo de la fe para todas las naciones. La fe en la palabra, en Dios y en Jesucristo. Ya para terminar, ¿qué hora es? 12. Tenemos 15 minutos. Los versículos del 13 al 17 son la promesa depende de la fe y no de la ley. Entonces, bien, Abraham es una figura que hemos visto claramente porque fue justificado, que es la circuncisión. David nos trae la bienaventuranza de la no imputación de pecados. Y ahora vamos a hablar de una palabra importante, que la comenzamos al principio, es la promesa. Bueno, te voy a decir, pero estás comiendo. Lourdes, ¿nos podrías leer del 13 al 17? Del 13 al 17. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham. No por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si
los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, para que toda su descendencia, no solamente para los que de la ley, sino también para los de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en la esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Porque ese es hasta el 22, ¿no? ¿Qué? Hasta el 22. Hasta el 22. Uh-huh. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ok, gracias, Lourdes. Dos partes acá que señalar que es la promesa depende de la fe y no de la ley. Dios le hizo una promesa a Abraham que él sería, su descendencia sería como la arena del mar, que sería padre de muchas naciones, y argumenta que esa promesa no puede ser por la ley, ¿verdad? Porque como dice en el versículo 14, si la promesa dependiera de la ley, entonces la fe sería inútil y la promesa quedaría anulada. Otro elemento que trae el apóstol Pablo acá, trajo primero la circuncisión, el último que vimos, ahora está trayendo la ley. Hay una promesa, ¿de qué depende esa promesa? Y el apóstol Pablo dice, la ley vino mucho después de la promesa, porque recordemos el orden genealógico, ¿no? Primero está Abraham, después está Isaac, después está Jacobo, después están las 12 tribus, después de esas tribus pasan 400 años, nace Moisés, y de Moisés viene la ley. Y entre este intervalo hay casi unos 700, 800 años. O sea que la ley, la promesa que Dios le hace a Abraham en su relación, él comienza con Abraham, no depende de la ley. Pero recuerden que estamos hablando, aquí se los dije, 700 años, estamos hablando de gente que está aquí, casi 1500 años, y que la ley ha estado en todo este tiempo. Y para ellos la ley es la gran referencia. La ley es sagrada, perfectamente, dada por ángeles, perfectamente, pero la ley no generó la promesa de Dios bendecir a Abraham y de darle salvación al mundo por la ley. La ley nunca fue pensada para salvación. Porque si la ley es pensada para salvación, entonces Dios, en lugar de haberle dado una promesa a Abraham, lo hubiera llevado al monte Sinaí. Abraham, ven acá, tengo 10 mandamientos, aquí están. Y Dios lo hubiera hecho perfectamente. Se las hubiera dado. Pero a Dios no le... En su primer contacto de Dios con el hombre, con un hombre de fe, Dios le da gracia. Dios le da la salvación. Y Dios da esa promesa de salvación a todas las naciones. La ley entonces es instructiva. La ley viene casi después de 700 años de manera instructiva, de manera para despertar la conciencia del hombre, para decirle al hombre que tiene que buscar los estándares de Dios, para que en ese camino de gracia, o en ese camino, tú encuentres al final la gracia, como el apóstol Pablo lo pone también en Gálatas, que la ley es un ayo del ser humano, un ayo que en aquel entonces era un maestro que enseñaba al niño desde pequeño, en la casa, hasta que fuera adulto, la educación para cuando ya entrara la responsabilidad adulta en la familia romana. Entonces el ayo era el que instruía al niño a que fuera un varón, un soldado, era el que le ponía
que quería, si se quería ser soldado, que peleara y se preparara, que quería ser filósofo, que le metiera bien a las letras, que quería ser político, que le enseñara de política. Lo que el papá decidía le daba layo al bebé para que lo levantara así. Así es la ley. Dios nos dio la ley a nosotros para tener conciencia de pecado, para instruirnos que la ley vale, que la vida vale, no matarás, que la propiedad privada es importante, que hay que respetarla, lo que puede establecer un gobierno que expropie y que diga que es bien común de todos, pues no. El bien común no es bíblico. La propiedad privada es bíblica, porque el no robarás es un principio establecido por Dios. No quiero entrar en política, pero es un hecho que los comunistas y los socialistas, como ellos no creen en Dios, ellos desestiman la Biblia, ellos crean sus propias leyes, sus propias creencias, diciendo que hay que confiscar la propiedad de todos y hacerla común. Y al final esa propiedad no termina siendo común, termina siendo de la cultura de ellos. Eso es lo que es comunismo y lo que es el socialismo. Y respetan la propiedad privada. Y la propiedad privada viene de los 10 mandamientos. No robarás. Otra manera de decir no robarás es respeta lo que no es tuyo. Respeta la propiedad de tu prójimo. ¿Es cierto, no? Porque si tú respetas la propiedad de tu prójimo, estás robando. Entonces, para eso nos da la ley. Para que seamos mejores seres humanos, para que nos elevemos, para que entendamos el valor de la vida, del respeto a los padres, de que los honremos, y que seamos una sociedad que trabaja por los mayores y que los protege. Para eso está dada la ley. La ley está dada también para que Dios la escriba en nuestros corazones. Les comentaba el otro día que la ley está escrita en tu corazón. Dios escribe la ley en nosotros de una manera tan bonita que tú no te has dado cuenta. Tú tienes la ley escrita de Dios en tu corazón, ahora que eres cristiano. Cada vez que tú oras el Padre Nuestro, Dios escribió la ley en tu corazón. Es cuestión de ver cómo Dios hace ese trabajo. El Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la exposición máxima de Jesucristo, de los valores éticos cristianos que gracias a Dios hoy podemos ver. Grandes líderes han hecho grandes obras en base al Sermón del Monte. La libertad de la India en relación a Inglaterra, porque Inglaterra tenía a los indios sometidos por más de 100 y pico de años. Los hindúes recibieron la libertad por la obra de Mahatma Gandhi, ¿no? Sí, Mahatma Gandhi. ¿Y saben qué se basó Mahatma Gandhi en su teoría de no agresión? En el Sermón del Monte. Al que te da en la derecha, ofrece la izquierda. Y este movimiento de resistencia, ¿saben qué hicieron los hindúes? Liderizados por este hombre, que leyó la Biblia y entendió el principio. Se sentaron en la plaza. Y los ingleses dándole, se cansaron. Y ellos estaban allí. Los ingleses dijeron, ¿saben qué? Ustedes ganan. Nos vamos. Sin una sola arma, que no la tenían. Pero tenían la arma del poder mental, el principio del Sermón del Monte. La no violencia. Y ese principio, hoy por hoy, sirvió para que India fuera libre. Entonces, eso eleva el corazón del hombre, eleva el espíritu humano. Y claro, el Sermón del Monte también te debería llevar a un encuentro personal con Jesucristo, que también hay que tener mucho cuidado, porque tú puedes leer la Biblia y leerla con una visión política, como lo hizo Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi leyó el Sermón del Monte. ¿Sabe qué dijo él? El cristianismo es casi perfecto, solo que los cristianos no lo son. Y ahí se quedó. Entonces, él se limitó él por su visión política y por su crítica a los cristianos. Entre otras cosas, si hubiera sido inteligente, hubiera tenido inteligencia, hubiera tenido revelación de Dios, Exacto. Pues hubiera comprendido que verdaderamente los cristianos no son libres por las obras, sino también por la fe, no por nuestras obras. Por ello digo, exacto, por ello digo que tiene que tener cuidado como lees la Biblia. Si tú vienes con una óptica política y filosófica,
como lo hizo él sacó el beneficio del principio, pero él no, como usted dice, no fue tocado. Tal vez su corazón no tenía la fe. Él vio la Biblia como un manual de filosofía y no llegó. Exacto. Entonces en el versículo ya el 13 dice que la ley, y todo esto viene para decir que no fue la ley la que originó la promesa, sino que más bien la fe, si es válida por la ley, entonces la fe sería inútil. Nadie necesita fe. Ve a cumplir los mandamientos, ¿entiendes? Y ya queda justificado. Y sabemos que ese no es el caso. En el versículo 15 dice que la ley produce ira, porque revela y condena el pecado. Sin ley no hay transgresión explícita, y eso lo comentamos. Y en el 17, para terminar esta parte, dice, Dios llamó a Abraham, léelo, Ima, por favor, el 17. Dios llamó a Abraham. Este es uno de mis versículos preferidos, el 17, 4 y 17. Yo tampoco, pero ahora, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual de la vida de los muertos. Otra vez. De la vida a los muertos, perdón. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces aquí hay dos cosas que comentar. Primero, Dios llamó a Abraham padre de muchas naciones. Dios lo declaró. ¿Era Abraham padre de muchas naciones en ese momento? No. No era. Ni siquiera era padre. No tenía un hijo. Pero Dios dijo, tú eres padre de muchas naciones. Por eso la parte final del versículo. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Porque hay un elemento aquí que es importante, que nosotros tal vez lo entendemos o no, que para Dios no hay tiempo. Nosotros estamos enmarcados en una dimensión de tiempo, de espacio y de materia. Esas son nuestras limitaciones. Estamos limitados materialmente, estamos limitados espacialmente y estamos limitados en el espacio. Dios no. Cuando Dios dice, tú eres padre de muchas naciones, ya Dios el futuro lo está viendo. Por eso dice que las cosas que no son para Abraham, para Dios lo son. Porque Dios mira y contempla la eternidad en un solo segundo. Ese es el poder de nuestro Dios. Entonces le está diciendo a Abraham, tú eres padre de muchas naciones. ¿Qué tiene que hacer Abraham? Sí, Señor, yo creo. Que fue lo que actualmente él hizo, ¿no? Como he dicho, él creyó que iba a ser padre de muchas naciones. Dios dice que tú estás justificado por fe. Pero Señor, es que yo ayer, Señor, es que yo me acuerdo de esto que hice. Dios dice que tú estás justificado por fe. Dios dice que tú eres un justo, porque Él te está viendo ahorita en el cielo. Nosotros no lo estamos viendo ahorita en el cielo, porque como les digo, nuestra limitación es tiempo y espacio, la cual Dios no tiene. Dios ahorita nos está viendo en el cielo, glorificándolo eternamente, así como nos vio antes de que naciésemos, donde lo alabábamos y lo exaltábamos eternamente por siempre, hasta el momento de concepción que nacimos en este tiempo pasajero en el cual vivimos, limitado de tiempo y espacio, pero que un día vamos a salir de él y nos vamos a unir otra vez a la eternidad para glorificarlo. Ese es el Dios que ve las cosas que nosotros no vemos y por eso las llama que son. Entonces Dios nos imputa esa justicia, por algo Él lo hace, porque Él nos ha hecho justos mediante la fe en Jesucristo. Entonces no tengamos peso en nuestros hombros de ley, no tengamos peso en nuestros hombros de circuncisión, no tengamos peso en nuestros hombros de obras que nos limitan, que nos hacen menos del propósito que Dios quiere para nosotros. Desvistámonos, como dice Hebreo, ¿no? Despojémonos de todo lo que pesa. La ley pesa demasiado. Las obras pesan demasiado. Sin embargo, Dios dice que Él preparó obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero son las obras de Dios, no las obras nuestras. ¿Ok? Bien, bueno, ya yo creo que yo pensé que era la última parte, pero hay otra parte, vamos a llegar a la conclusión
del versículo 18 al 22, ya tú lo leíste, Lourdes. En el 18 dice que Abraham creyó contra esperanza. ¿Qué creen ustedes que puede decir eso? Creyó contra esperanza. ¿Cómo dice el 18? Léalo, Irma. El 18. Él creyó en esperanza, contra esperanza. ¿Qué quiere decir esa expresión? Él creyó en esperanza contra esperanza. Vamos a parafasearlo. Donde no había esperanza, él creyó a la esperanza. ¿Cierto? Él creyó en contra esperanza. No había oportunidad de tener esperanza. No había probabilidades. No había, como dicen, chance. Exacto. Todo estaba en contra de eso. De esa esperanza. Y cuál era la esperanza que Sara tuviese un hijo. Ya ella estaba físicamente pasado su periodo de maternidad, por no decir que estaba extremadamente anciana, y Abraham también. ¿Qué más de esperanza allí? Bueno, y sin embargo, wow, Abraham creyó. Qué bendición, ¿no? Él creyó. Qué fe. Nosotros apenas vemos un pequeño obstáculo. Señor. No. El llamado es que tengamos esa esperanza. Contraesperanza. ¿Cuántas contraesperanzas tú tienes? ¿Cuántas cosas que tú dices que ya no se puede, que es imposible? ¿Cuántos imposibles tú tienes? El llamado del Señor, que creas contraesperanza. A veces decimos, ¿por qué esa persona es tan dura de corazón? Ella nunca va a aceptar a Cristo. No digas eso. Nunca lo digas. Porque hay esperanza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar por esa persona. Digo yo, un ejemplo, ¿no? Puede ser una enfermedad. Doctores que dan a la persona desahuciada completamente. ¿Cierto? Había un muchacho que estaba dando testimonio recientemente que le habían dado los doctores, no, ya vayan haciéndole los servicios fúnebres de un hombre de cáncer avanzado. Y llamaron a un pastor. Y el pastor, vamos a orar por el hombre, aceite, lo limpió, oró. Ya la semana el hombre estaba fuera del hospital. Y los doctores decían, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué es esto? El poder de Dios, ¿verdad? Que opera aun cuando no tenemos esperanza. ¿Cuántas contraesperanzas tienes? Abraham tenía una y era bien grande. Y él mantuvo la fe. El 19. Bueno, explica la situación, ¿no? El 19 dice, no se debilitó al considerar su edad avanzada y la esterilidad de Sara. ¿Qué debilita tu esperanza? A reflexionar sobre esto. Hay muchas cosas que nos pueden debilitar a nosotros. Que ya yo no creo como antes. Que ya para qué orar si ya Dios no me escucha. O es que la situación está tan mala. ¿Qué debilita tu esperanza? Reflexiona en tu corazón. Reflexionemos. Hay cosas que van a debilitar tu esperanza. Y hay que preguntarse también, ¿qué esperanza tienes tú? ¿Tienes esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? La de la resurrección. Yo, por ejemplo, tengo un problema porque resulta que yo tengo muchos hermanos. Hermanos. Yo no me envío con mucha familia, pero mi hermano creyó, mi hermana Mercedes también, y yo creímos las dos. Nuestra hermana gemela también creyó por medio de la otra gemela y fue salva. Y luego una sobrina que también fue creyente también se salvó. Ahora, yo creyendo que ya no iba a haber nadie, porque yo tengo muchos sobrinos y tengo muchos sobrinos nietos, porque yo no tengo hijos directos, mías no tengo, pues yo no me casé, no tengo hijos. Pero familia tengo para la y la porra. Y una de las cosas que me ocurrió hace poco es que una sobrina nieta, porque era nieta de mi hermana Mercedes, me pidió una Biblia. Mira. Y ella llegó y se la di. Después me llamó
yo la llamé para preguntarle y ella me dijo que a mí se había quedado embarazada en el mellizo. Wow. Yo, qué cosa. Bien, hasta ahí todo. Yo le pedí al Señor que todo lo vaya bien a ella en esta circunstancia que ella está. Ella, yo la vi muy feliz y muy contenta. Yo le pregunté, ¿cómo te va? ¿Cuál piscina trata? Lo estoy leyendo. Para confirmarme que ya la estaba leyendo y estaba ella. Pero yo muchas veces pienso, y mis hermanas, y esta otra, y este hermano, este otro. Yo quiero que mis hermanos sean salvos todos, y mis cuñadas, y mis sobrinos. Es lógico. Claro. Bueno, el trabajo en la oración. Que Dios tenga misericordia. Eso se llama el poder de intercesión. Ellos la tienen usted como luz. Usted interceda por ellos, por nombre, a cada día de lunes a miércoles o de lunes a viernes en su tiempo de oración. Agarre a 2 personas, ore por ellos, que Dios va a tener misericordia de ellos. En su tiempo, en su manera. Nosotros, como decía en una de las lecciones que tuvimos, nuestro trabajo es llevarle el evangelio a los oídos, a las personas. Y Dios lo lleva del oído al corazón. Entonces, nuestro trabajo es primero interceder y orar por las personas. Y lo importante de la oración y de la intercesión, miren, les comento esto brevemente. Estaba yo en Málaga repartiendo tratados, un sábado que decidí hace como 1 año, 2 años. Estaba yo en Málaga, una ciudad bastante atea, gente que no quiere nada con Dios. Y ya mi fe estaba cayendo, es que la gente no agarraba los tratados. Y tome por favor, nada, ni me miraban. Yo llevaba media hora, había repartido como 2 tratados. Y el Señor me dijo, ora. Anda, mira. Entonces venía la gente por allá como 3, 4, 5 metros. Yo comencé a orar por la persona. Señor, bendice a esta persona, Padre. Permítele, Padre, que reciba tu palabra aquí en mi corazón. Y entonces cuando llegaba la persona, tome. Ahí la persona le declaraba. ¿Qué diferencia ante algo tan sencillo como eso? Que tú crees que la gente quiere agarrar tratados, ¿no? La gente no quiere. Están ciegos, están esclavos. Ni siquiera para agarrar un tratado pueden, porque Satanás los amarra. Les dice en la mente, ese está loco. Esa es una palabra que no te va a ayudar. Tú estás muy ocupado ahorita, sigue caminando. Pero cuando tú lanzas la palabra de oración por esa persona, tú le das la oportunidad de la libertad de decidir. Le quitas esas cadenas. Y a la persona, entonces ahora sí decide, muchas gracias. Gracias, ¿verdad? En media hora no pude repartir 2 tratados. Ya después, en 15 minutos, salí de los 50 tratados. Yo, wow, el Señor me reveló la intercesión por las personas es importante. Usted, por esos 5 hermanos, 7 hermanos, ore por ellos, hermanos. Y con esperanza, tenga que ellos van a recibir la palabra. Ahora sí, para terminar, vamos a ver el versículo. En el 19 dice que no se debilitó, ¿verdad? En el 20 dice, no dudó de la promesa, al contrario, se fortaleció en fe y dio gloria a Dios. Aleluya. La fe, cuando tú tienes la fe, tú vas como los discípulos ante Jesús y les dices, Señor, aumentanos la fe. La fe produce más fe. Es lo que dice allí. Dice que no dudó. Cuando no duda es porque se mantiene en su fe. Pero esa fe le fortaleció a él con más fe. Y una vez que esa fe se fortalece y crece, ¿qué dice? Dio gloria a Dios. Dio gloria a Dios sin tener la promesa ya. Dio gloria a Dios sin ver a las naciones que Dios le dijo que tendría. Dio gloria a Dios sin ver a Isaac, que era el hijo que tuvo. Dio gloria a Dios. Da gloria a Dios aunque no lo tengas. Da gloria, fortalecete en la fe. Y el comienzo, ¿sabe cuál es el comienzo de todo? Aquí está el comienzo de todo. No dudes. Porque si dudas, agarras el camino de abajo. El camino de la debilidad, de apartarse, de cuestionar a Dios, de comenzar a hacer ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y vas para abajo, hasta el punto que dices, ya no tengo fe. Pero si haces lo contrario, el 20, no dudó, no dudes, mantente firme,
aunque sea un poquito la fe, como un grano de mostaza, allí, no dudes, recibe y fortalece. Ese hecho de no dudar te va a fortalecer. Y después de fortalecer, te va a dar gloria a Dios, con agradecimiento. Estaba plenamente convencido de que Dios podía cumplir lo que había prometido. Convencimiento. Dios lo puede hacer. Lo que es imposible para nosotros, lo que es imposible ver, imaginar, sentir, creer, para Dios es posible. Por eso la fe, por eso, en el 22, esa gran conclusión que el apóstol Pablo trae a los hermanos de Roma. Y les dice, mira lo que les dice, por esa fe, una fe que no duda, una fe que se fortalece y una fe que le da gloria a Dios. Por esa fe, él fue justificado. Por esa fe le fue contada justicia. Qué conclusión tan tajante, tan basal llega el apóstol Pablo ante los hermanos judíos y los gentiles. El ejemplo de Abraham lo traigo para que ustedes entiendan que el evangelio de Cristo es un evangelio de gracia mediante la fe en el Hijo de Dios. ¿Cómo tomarían los hermanos esta palabra? Porque la tomaron muy bien. Se comenzaron a aceptar, crecieron en la fe. De hecho, el capítulo 1 dice que su fe se escuchaba alrededor de todo el mundo, porque ellos respondieron de buena manera, porque ellos respondieron en obediencia, que no hay diferencia entre el judío ni el gentil, que entre el pueblo de Dios somos uno. Sin embargo, en paréntesis, hay un pueblo de Israel que es real, que es judío, y por el cual nosotros los cristianos debemos orar. ¿Para qué? Para que vengan al conocimiento de Cristo. Bien, básicamente esto es el tema de hoy. Si tienen algún comentario, alguna duda, lo pueden hacer. Cerremos en oración a pedirle a Lourdes que ore y terminamos de esta manera la sesión del día de hoy. Bendito sea tu nombre, Señor, y te doy la gracia por este día, Señor, y te doy la gracia por este estudio, Señor, que estamos haciendo, Señor, que nos está dando tan buenos resultados, Señor. Gracias por enseñarnos tu palabra, Señor, y hacernos a comprender. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén, gracias, Dios. Bueno, entonces recuerden, el sábado que viene, por cuestión de la dama, no tenemos actividad, sería entonces el sábado 7 de diciembre, si no me equivoco, ¿no? Vamos a ver, el sábado, claro, me imagino que las hermanas, aunque esto empieza a las 5:30, pero las hermanas estarán aquí desde por temprano. Y yo vengo aquí como una lámpara, aunque no puedo hacer nada, pero me encanta verla, porque digo, por lo disfruto de verlo. Sí. ¿Qué? Sí, no hay problema. Yo, ya Eduardo nos había comentado esto. ¿Qué? Que no me escucho nada. Que, bueno,